Estimados hermanos y estimados amigos, estamos otra vez en una sesión de estudio bíblico para continuar con esta investigación de, de lo que ocurrió en el Edén en lo que se refiere al pecado original. Vamos a tocar el capítulo 3, pero los versículos 6 y 7. Desde el 1 hasta el 7, ahí se ve la información de todo lo que es el pecado original en la tierra. Pero recién en este versículo 6, el cual voy a dar lectura, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Recién en este versículo aparece Adán, aparece el hombre, y por iniciativa de la mujer. Mientras que en el versículo 1 estaba la serpiente y la mujer, el versículo 2 también, el versículo 3 siguen dialogando, ¿no? El versículo 4 se ponen en un diálogo de ida y vuelta, el 5 ya ella como firma todo el negocio de lo que ella se iba a aventurar a hacer, y recién en el versículo 6 aparece el hombre. Y aparece como un elemento pasivo, en el sentido de que dice que ella tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esa es la participación del hombre. Pero en los diálogos que hemos desentrañado, ¿no? Y le hemos dado la interpretación, es que ella desarrolla un diálogo donde el enemigo le crea un vacío en su conciencia, en su mente, creando la duda. Entonces así vulnera la fe de la mujer. Porque si existe un antónimo perfecto de la fe, es la duda. Pero es producto de los primeros 5 versículos, de 1 al 5 del capítulo 3, donde la mujer, ella se desarrolla independientemente y llega a tener esa participación. Y el hombre, a primera vista, aparece como irresponsable, como negligente, y aparece solamente para comer, porque dice que comió ella y dio también a su marido, el cual así comió como ella, sin hacer ningún análisis, sin dar ninguna opinión, sin llevar a cabo ese negocio, ¿no? Del cual el enemigo le propuso a la mujer. Son enseñanzas que la palabra de Dios nos revela para conocer quién es en realidad el hombre y quién es en realidad la mujer. Y así conoceremos cómo funciona la sociedad humana. Bien, Eva, empecemos con esta primera parte del versículo que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora ella ya califica, ella ya se decide de lo que era prohibido por Dios, ella dice que es bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella hasta este momento ya le creyó todo al enemigo. Ella ya dio ya fue su mente conquistada con alguien que le insinuó, ¿no? Que le dio esta tentación. Ahora ella quiere añadir el conocimiento del mal, porque el árbol era el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué era del bien? Porque mientras que ella obedecía la palabra de Dios, ella permanecía en el bien, conociendo a Dios. De una manera seguía ella siendo perfecta, buena, justa e inocente.
pero también era del mal, porque si él comía ese fruto de ese árbol del conocimiento, eh, al comer el fruto conocería el mal, algo nuevo. Y eso es el problema que el ser humano tiene hasta ahora, de querer experimentar algo nuevo, aunque sea malo. Y bien, avanzando un poco, ¿y cuál es lo malo? Cuando le preguntaron a Martín Lutero, ¿por qué se dice el árbol en este aspecto del mal? ¿Qué significa eso? Significa el conocimiento de la muerte, contestó Martín Lutero. Y exactamente, ¿acaso no vemos aproximadamente 6.000 años de historia universal? Desde el primer, desde la primera pareja que pecó, ocurrió el primer fratricidio. Un hermano, Caín, mató a Abel. Algo desgarrador. Que desde un inicio aparece la historia de la muerte. Un hermano mata al otro, empezando la persecución y el crimen. Y así terminará hasta los últimos días en esta historia universal, donde nosotros somos testigos y participantes experimentales y directos de esta parte del conocimiento del mal, que es la muerte. Bien, pero ahora en ese estado de querer tomar el fruto, su mente ya quería conocer el nuevo conocimiento, estaba como algo desesperada. Ella quiere tener una visión más allá de lo que fue mandado. Esta sabiduría es la muerte. Y esta sabiduría nueva es hostil a la palabra de Dios y es contraria a la sabiduría de Dios. Mientras que Dios dice, haz esto y vivirás para siempre, hay otra sabiduría del enemigo que te dice que vas a vivir para siempre, seréis como Él, pero transgrediendo. Esa es una mentira satánica, como nosotros ya lo constatamos en esta historia universal. Ahora sí, lo que a ella le parece, lo que se imagina lo mejor, en realidad es la peor locura que un ser humano puede hacer. Leyendo el comentario que hace Martín Lutero sobre esto, nos enseña algo muy interesante. Dice que las tentaciones grandes son, para el hombre, la tentación de la lujuria, 1. 2, la tentación de la codicia. Y la tentación del orgullo y también la tentación de la ira. Pero hay uno que lo supera estos. Una tentación que lo supera a la tentación de la lujuria, que es es por la inclinación sexual, que supera a la codicia, al orgullo y a la ira. ¿Cuál es? Es la tentación que implica una nueva sabiduría. La sabiduría. Esto que le ofertó el enemigo es una tentación que escapa de lo común, dice él, de lo cual el enemigo, lo cual este arcángel, este querubín, perdón, este poderoso ángel en el cielo también cayó por querer inquirir en el concilio de Dios y tener un conocimiento del cual se le fue vedado porque era criatura. Entonces, ese mismo modelo, esa misma semilla por la cual él cayó, él también sabía que el ser humano es susceptible a eh, esta caída por esta tentación. Y también los seres humanos cada vez tenemos una tentación, según Martín Lutero,
más que la lujuria, más que la codicia, el orgullo y la ira, es el tener un nuevo conocimiento, una nueva sabiduría, el cual el enemigo nos oferta y nos dice, este es el camino, este es el derrotero que vas a seguir. Esas son las ideologías nuevas. Esto es lo que se ha encontrado hasta ahora. Eso es mejor que lo anterior. Y así los seres humanos se va de tumbo en tumbo, ¿no? Y se experimenta lo que se experimentó desde un inicio. La persecución y el crimen y la muerte y la desgracia. Ahora, esa sabiduría en su mente no está satisfecha. Ya tiene ese estímulo que entró por el oído cuando Satanás le dijo esto. Ahora ella quiere subir algo más alto y conocer a Dios verdaderamente, pero de una manera diferente. Queremos, muchos cristianos, muchos estudiosos de la Biblia, quieren conocer, saben de la existencia de Dios. Conocemos de un Dios, pero no queremos seguir los caminos explícitos en su palabra, sino que queremos conocer algo nuevo que el resto no sabe, para hacerlo, y que además satisfaga los deseos de su carne. Ese es el móvil de los cristianos que dudan, semejantes como estaba dudando Eva en este versículo 6. Ya estamos a esta altura. Entonces ella quería concretar, hacer algo para obtener esto. Pero el tener la verdad y mantenerse en la sabiduría es pagable con un precio. Es el de obedecer a la palabra. Haz esto y vivirás. El día que ciertamente tú no hagas esto, ciertamente morirás. Esa es la declaración, esa es la revelación de nuestro Dios. Pero la inquietud ya estaba aquí, de querer conocer. Y me detengo en esta parte que es el mandamiento de Dios que debemos creer para salvarnos de la catástrofe. Y también es el mandamiento de Dios, según Juan 17:3, es el mandamiento de Dios que debemos creer en el Evangelio acerca de su Hijo y así ser salvos. Esta es la sabiduría. Así como Cristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, estoy leyendo la palabra de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es un mandato para creer esto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esto es lo que está revelado para nosotros. Y esa es la tabla de salvación para todo aquel que cree en Dios, en la palabra de Él. También debemos decir que la mordida a la fruta no era la razón del pecado. Es decir, sería muy cruel de parte de Dios que solamente por morder una fruta ellos acarrearían la muerte eterna. Además, ellos no vivían en austeridad. El Edén estaba repleto de bendición material en cuanto a alimentación se refiere. Había muchos árboles frutales y todos eran buenos para comer. Pero ¿por qué precisamente de ese árbol que Dios prohibió, ella tiene que consumirlo? El verdadero pecado, lo primero es que el diablo, en este diálogo, en los 5 primeros versículos, solamente con la mujer, a solas, vulnera la fe de la mujer.
la credibilidad en el mandamiento, a sostenerse en la palabra. Entonces, ella comienza a dudar y al perder la fe y la firmeza debido al bombardeo en el diálogo, en lo que hemos estado explicando, ¿no? En esto de que, en hacerla sentir que es inferior y es muy inocente al no querer dar un paso más adelante, queriendo conocer algo que le iba a hacer conocer algo superior, y en eso iba ella a aventajarla a su marido, porque iba a ser igual a Dios y su marido todavía no. Va a superarse él por ella. Entonces eso agradó a su autoestima y se arriesgó a hacer esto. Pero la razón, lo que quiero decir que la razón es el pecado por el que Eva pecó contra todos los mandamientos de Dios debido a que le creyó al enemigo, de que desobedeciendo será igual a Dios. El enemigo ahora tiene más experiencia, tiene dos grandes experiencias por el cual ha acarreado a las criaturas a sus legiones en el cielo. Le funcionó bien, vamos a decir así, sí, porque la tercera parte de los ángeles no es poca cosa. Es una experiencia con un conocimiento que él comenzó a predicar, porque él predicaba. Él llevaba la palabra de Dios, era portavoz, era portaluz, de ahí venía su nombre, ¿no? Lo que Cristo, lo que Dios mandaba, decía, y todos los planes de este inconmensurable universo que escapa a mi mente, que no conocemos, pero él era el pregonero de todas estas verdades. Voy a pasar aquí en la tierra. También le funcionó para él, para sus propósitos, este engaño, que estaba basado en ofertar una nueva sabiduría que Dios no da, pero seremos igual a Él. Ese es algo que es como su as bajo la manga, voy a decir así. Entonces, y lo sigue practicando a todos nosotros, a los hijos de Dios, que conocemos su palabra, que nos aferramos a Él, porque Él al mundo lo tiene en su bolsillo, pero a nosotros no. Cuando Él viene, Él primero ataca la mayor fortaleza del hombre. Y la mayor fortaleza del hombre, pues, no son sus músculos, ni su cerebro, ni su hígado, ¿no? Ni ninguna glándulas. La mayor fortaleza del hombre es la fe en la palabra. Ahí está la firmeza. Tú puedes estar enfermo, puedes estar pobre, puedes estar desahuciado, puedes estar perseguido, aunque un ejército se acampe contra ti. Pero la fortaleza es sostenerse en la palabra, en la promesa, en lo que Dios ha dicho. Entonces el diablo viene a destruir esa fortaleza, esa fe en la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es la palabra creída. Y si tú crees, ejecutas, obedeces lo que, según esa creencia, según esa fe. Esa es la fortaleza de todo hombre y de toda criatura en el universo de Dios. Es su verbo, es su palabra la que sostienen los universos inconmensurables de esta gran creación. Lo sigue sosteniendo. Estos universos que se están expandiendo, aún así, es su palabra la que sostiene y rige y le pone límites y pone estatuto en todo movimiento. Es por su palabra. Entonces el enemigo,
antes que le haga morder el fruto prohibido, tuvo que vulnerar, atacar la firmeza de la mujer en la palabra. Por eso que aquí en la Biblia habla hoy, es un ministerio que ha levantado Dios para enfatizar la justificación por la fe sola en Jesucristo, el Verbo de Dios. Ahí nos sostenemos, ahí nos mantenemos como una roca. Aunque acampe un ejército contra nosotros, estaremos ahí, y aun cuando en las noches durmamos, Él nos sustentará. Y tendremos buena salud espiritual y también física. Bien, ahora sí voy a pasar al versículo siguiente, que es el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tocaremos la primera parte, hasta el primer punto y coma, que dice, que empieza así, entonces, ¿no? Entonces implica que, entonces significa por lo tanto, consecuencia, ¿no? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Bien, lo que la gloria de ellos había sido estar desnudos, fíjate, hermano, esto era de otra naturaleza, muy diferente a la nuestra. No hay punto de comparación. Acá no puedo poner ninguna parábola porque no alcanza a la descifración del modus vivendis de esa naturaleza anterior en el paraíso, donde el andar desnudos era la gloria, la mejor gloria del hombre y de la mujer, estar frente a su Creador. Pero después llegó a ser motivo de vergüenza por haber desobedecido a la palabra de Dios. Si Adán y Eva hubieran estado ciegos así, común y corriente, en ese nuevo estado de desnudez, aún hubieran tenido vergüenza, la misma vergüenza como si hubieran estado no ciegos, porque la nueva condición, ¿no? Y este ejemplo de la ceguera lo recojo de Martín Lutero. Él dice, si aún hubieran sido ciegos, ellos hubieran sentido igual vergüenza, porque es una condición espiritual delante de Dios. Se trastocó la naturaleza. Cosas que no se puede explicar. No está revelado. Lo que está revelado para nosotros, dice Moisés, y para nuestros hijos, es que obedezcamos sus mandamientos y sus estatutos, lo cual lo prescribo hoy. Punto. Ahí terminó el versículo y terminó el capítulo de lo que escribió ese patriarca. Sigue diciendo, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Yo quisiera leer estos dos versículos. Romanos 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, porque venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Escribió Pablo. Y el versículo, capítulo 3:20 de Romanos dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando la ley revive de nuevo, el pecado revive también al mismo tiempo. Es decir, no es que no había la ley, no estaba en vigencia o no existía. Lo que pasa es que el estado de encantamiento fue tal en este diálogo que ella se olvidó de la ley. Nos olvidamos de cuando tenemos una tentación desproporcional a nuestra capacidad. Nos olvidamos de todo mandamiento,
de lo que dijimos, de lo que alguna vez afirmamos. También, ¿cómo habrá sido el convencimiento de esta serpiente, de esta sabia serpiente, que lo fascinó de tal forma que la ley lo desapareció o lo ocultó dentro de la conciencia de ella, como si no hubiese? Porque mientras que está activo el pecado, se disfruta, lo amamos y lo degustamos. No vemos la señal de muerte en ese degustar de ese fruto, en el caso de ella. ¿Por qué? Porque el alejamiento de la palabra de Dios que hizo Satanás a ella fue tal que se quedó sin ley en su conciencia o en su inconsciente, y ella todo eso hizo olvidándose, pero no porque la ley no existía, sino es por la severidad de la tentación en la cual cayó ella y también su marido, como dice aquí en este versículo. Entonces, tan pronto como ella recuerda el mandamiento y la ley que había olvidado anteriormente y que les mandó no comer del árbol prohibido, antes del conocimiento de esta ley, ella era sin pecado, se considera, es decir, lo practicó como si se hubiera olvidado de la ley, del mandamiento, pero era vigente y existía, sino que lo que tiene la virtud o defecto de la tentación, ¿sí?, es el encantamiento tal que en ese disfrute se olvida como si no hubiera nada, ningún mandamiento que se oponga a eso. Pero venido otra vez la conciencia, después de lo que uno hace, ese tiempo prudencial, ¿no? Viene otra vez, viene la ley. Pablo dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Vivió a espaldas de Dios. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Romanos 7:9. Eso es lo que pasó con ellos. Vinieron otra vez a la conciencia y se dieron cuenta de lo que habían hecho y se dieron cuenta que la gloria de Dios la perdieron, esa presencia directa estando desnudos. Ahora ellos se avergüenzan, se corren y se esconden de la presencia de Dios. Y con esto último terminamos. Eso es lo que hace el enemigo. Lo tienta, lo hace caer y lo desespera. Pero bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que esa única desesperación puede ser consolada con el Espíritu de Dios, con el Evangelio de Dios, con el ungüento de Él, con el poder de su palabra. En esta desesperación infernal solamente tenemos el consuelo de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad en mí, dice Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Estimado amigo, estimados hermanos, este es la enseñanza de lo que hemos aprendido hasta este versículo 7, pero esa desesperación no fue infernal, porque ellos se hubieran suicidado. Nosotros tenemos una salida, que es Jesucristo, como vamos a ver en los siguientes versículos, el cual viene y ofrece algo para que cubra la vergüenza de la desnudez de su pecado. Seguimos en la siguiente sesión. Que Dios los bendiga. Amén.